Llega un momento en nuestras vidas que la muerte también forma parte de ella. Y seguramente queremos evitarla, pero llega un momento en que tenemos que afrontarla. Todos tenemos un ser querido, o hemos tenido un ser querido que lamentablemente ha partido y que hemos tenido que vivir el proceso más duro de nuestras vidas. Es muy difícil, muy doloroso, a veces solitario. Y por eso el día de hoy queremos hablar al respecto. Hoy en Conexiones, el duelo. Y para eso tenemos a dos amigas que nos van a ayudar un poco a conectar con ustedes. Tenemos a Marta Paredes, psicóloga clínica y de la salud, especialista justamente en el duelo, y Claudia Aguinaga, comunicadora, estudiante de psicología y también es coach. Así que, chicas, gracias por estar con nosotros aquí en Conexiones. Y bueno, primero preguntarte, Marta, ¿cómo así? ¿Cómo así decidiste estudiar psicología y especializarte en el duelo? Bienvenida. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. Gracias. A ver, siempre quise ser educadora y cuando empecé a estudiar educación dije, necesito algo más que complemente esto que estoy queriendo hacer en formación. Y empecé a estudiar psicología. Me quedaba claro que psicología clínica era lo mío. En el transcurso de la carrera, mi mamá enfermó, mi mejor amigo enfermó de un cáncer complejo. En esa época, estamos hablando hace 30 años atrás, el tratamiento era diferente, ¿no? El acceso era otro, ¿no? Bueno, pasan los años, terminó la carrera, mi mamá muere, mi papá muere, y yo decía, ¿qué voy a hacer con todo esto que he aprendido como hija, ¿no? Que no se puede quedar ahí. En mi época no había acceso a la psicoterapia, y menos en oncología, y mucho menos en duelo. Era la probabilidad de acceder a un especialista que te acompañe en el proceso era cero, ¿no? Una o dos personas por ahí que estaban topadas y no había más. Yo creo que las personas que trabajamos en esta área, no sé si todas, pero muchas, nos decimos, yo quiero trabajar en duelo porque, Claro. su madre, qué lindo, ¿no? Creo que lo hacemos desde el lado emocional de ¿qué voy a hacer con este dolor que he sentido? ¿Qué voy a hacer con este dolor que siento y con lo que me ha enseñado, ¿no? Así que decidí salir a formarme en psico-oncología, paliativos y duelo. Y después de terminar la formación dije, tengo que volver. Y volví, y es así como empiezo a trabajar en el área, ¿no? De psicología clínica y de la salud, especializándome en oncología y en el proceso de acompañar a los pacientes a morir. Ajá. Y tú, Claudia, bueno, eres comunicadora y estudiaste coach. O sea, coaching me imagino que lo estudiaste después de ser comunicadora o fue a la par. ¿Cómo fue? No, yo estudié comunicaciones, Ok. me gustaba mucho publicidad y marketing, estuve Qué en el lindo, la tema de verdad. eventos, pero se enferma, cuando ya estábamos justo encargando al segundo bebé, se enferma mi esposo, de mi primer esposo, de cáncer, un cáncer terminal, un cáncer que solamente habían 80 casos en el mundo, entonces ya desde un inicio sabíamos que no se iba a poder hacer nada. Cuando él muere, yo tenía 35 años, me quedo con dos niños pequeñitos. No encontraba quién me pueda orientar, quién me pueda ayudar sobre el duelo. Bueno, traté de sobrellevar todo esto y salir adelante con mis dos hijos. Y en el camino me di cuenta que las viudas necesitaban mucha ayuda, ¿no? En todos sentidos. Estamos hablando de sistema financiero, el tema de los documentos, el tema del papeleo y sobre todo lo emocional y cómo llevar, o sea, adelante su propia vida y si tienen hijos con los hijos, ¿no? Entonces estudio coaching. Bueno, antes de eso me volví a casar, estudio coaching, en fin. Y luego pasa lo que nunca imaginé. En pandemia, en un accidente muere mi hijo mayor, y es ahí donde se me remueve todo. Y me pongo a pensar en todo lo que viví antes, cómo salí adelante, mi idea de haber estudiado coaching, porque me meto a un diploma, o sea, estando en pandemia todavía y con todo ese dolor encima, me meto a estudiar un diplomado de tanatología y otro de logoterapia. Y conversando con varias personas, al final llegó al punto, dije, no, yo tengo que estudiar psicología, porque quiero ayudar a otras personas. O sea, mira todo lo que me ha pasado. O sea, he vivido la muerte de un esposo y he vivido la muerte de un hijo, de mi hijo mayor, mi primer hijo.
Si bien es cierto, encontré algunos grupos de duelo, siempre daban vueltas a lo mismo, al sufrimiento, y nadie salía de eso. Entonces dije, no, yo tengo que salir de esto y tengo que buscar la manera de darle vuelta a todo esto que me ha pasado y ayudar a otras personas. Y empiezo a estudiar psicología, casi a mis 50 años. Pero sí, estoy a la mitad de la carrera y soñando que el día que levante ese diploma va a ser en honor de mi hijo. Claro, Qué lindo. claro. Ahora, queda claro que la vida nos va llevando a encontrarnos en nuestro propósito. Lo hablábamos fuera de cámaras. ¿Cuál es el mayor propósito que tienes tú, Marta, justamente como especialista de duelo? Porque, a ver, alguien podría decir, sí, justo, acompañar, para que de repente ese dolor no sea de una magnitud muy alta. O de repente, como contaba Claudia, algunos que se especializan y hablan mucho sobre el sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser psicóloga especialista en el duelo? A ver, mi propósito inicial fue que personas que hubiesen o que estarían viviendo situaciones como la mía no les haga falta tener a alguien formado en el tema para que los acompañe, ¿no? Que puedan tener un recurso al cual acceder como un profesional en psicología. Yo no lo tuve. Lo que teníamos en el INEN eran los familiares que estábamos ahí en sala de espera, esperando, anda, come, yo te acompaño, improvisando espacios de acompañamiento, ¿no? Mi primer propósito es que los pacientes que necesitan tengan a alguien a quien acudir. Eso es uno. Y el segundo es formar, ¿no? Llevar a que otros profesionales se puedan formar en la especialidad. Y que nos reproduzcamos, así como los gremlins, ¿no? Que cada vez hayan más profesionales en la psicología de la salud y en el duelo que puedan estar disponibles porque la muerte existe, ¿no? Va a estar en algún momento en tu vida, es lo único que sabemos que de todas maneras va a suceder desde el momento en que naces. Nos vamos a morir, pero nadie habla de eso, ¿no? Y tú, Claudia, decías que no encontrabas a muchos especialistas en esta materia. No, yo coincido mucho con ese propósito de querer ayudar, ¿no? De querer dar las herramientas a las personas. Yo no lo encontré. Yo busqué, no encontraba muy buenas psicólogas y agradezco mucho a las que me apoyaron. Pero había un punto en el que no podía conectar porque, claro, de pronto la psicóloga que estaba frente a mí tampoco había perdido un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Se me podía dar muchas ideas, pero no. Una cosa es que tú lo vivas. Es duro lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero una cosa es que tú lo hayas vivido. Igual la otra persona, no es lo mismo, ¿no? Porque cada uno es un ser distinto. Pero una cosa es que tú hayas vivido, tu hijo, en mi caso, casi 16 años, con todo un futuro por delante, ¿no? Y que alguien te lo cuente y tú dices, sí, hay cosas que yo conecto. Y otra cosa es que supongas, igual en el tema de un esposo, ¿no? Una cosa es que te lo cuente y otra cosa es lo que supongas, porque es súper difícil quedarte con 2 niñitos chiquitos. Claro. Y hay un montón de cosas legales que ni sabes, o sea, es verdad, ¿no? Tú necesitas acompañamiento, que comas, que estén ahí, que te ayuden, que te hablen sobre las leyes, ¿no? De qué pasa cuando hay menores de edad. O sea, nadie te cuenta esas cosas, nadie te asesora, nadie te orienta y te encuentras muy vulnerable. Ya estás vulnerable y te encuentras mucho más vulnerable. Luego, el salir de eso, ¿cómo sales? Reconstruir tu vida, no, tu vida no está destruida. La gente siempre dice, oye, eres joven, tienes que reconstruir tu vida. ¿Reconstruirla? ¿Será redireccionar mi vida o cambiar mi rumbo? Pero no, o sea, tú tienes que darte cuenta que tu vida no está destruida. ¿Que te ha pasado algo? Sí, pero tú no estás destruida. Y cuando pasa lo de mi hijo es lo mismo, ¿no? O sea, no encuentro grupos, pero que hablan constantemente de lo mismo y que sufro y que todos los días y que no sé cuánto, pero ok, pero tú, o sea, yo en mi caso viví casi 16 años con mi hijo y fui muy afortunada por lo menos que estuviera 16 años conmigo. Entonces, ¿pero qué voy a hacer con eso? O sea, ¿me voy a quedar ahí estancada? Habían otros 2 niños más que estaban esperando a ver qué hacer, o sea, qué iba a ser mamá.
Y yo no iba a irme con mi hijo también, o sea, ellos no podían perder una mamá, ya perdieron al hermano, encima la mamá, entonces no encontraba quién te dé esas herramientas. Entonces es ahí, como te digo, ¿no? Que yo creo que mi propósito está con estas dos muertes tan fuertes que son, no es lo usual, por decirlo de alguna manera, porque uno sabe que sus papás se van a ir, ¿no? Claro. Pero no te imaginas que después de 6 años de casada con 2 niños pequeños, al esposo le va a dar un cáncer terminal y no te imaginas que a 3 cuadras de tu casa van a matar a tu hijo. En pandemia, cuando no hay gente en la calle, ¿no? Entonces, creo que todo eso a mí me empujó a entender que tengo un propósito y que es hablar sobre la muerte, pero más que hablar sobre la muerte es decirle a las personas, hey, tú no has muerto, tú estás viva. Y tienes que tener herramientas para poder salir adelante y tu propósito es tal y vas a encontrar un camino. Uh-huh. Ese día, o sea, cuando pasa estos sucesos, cuando las personas nos pasan estos sucesos de seres queridos, como lo cuenta Claudia, como lo has contado tú y todos nosotros, hay reacciones distintas, como decía Claudia. Hay algunos que de repente el dolor lo viven muy desde adentro y que ni siquiera se reflejan. Hay otros que son muy expresivos justamente con ese dolor. Pero ¿cómo afrontar no solamente ese día, sino los días siguientes? Porque yo también imagino que hay casos en los que primero no quieres aceptar que eso ha pasado. Entonces, y lo pregunto desde la ignorancia también, lo primero es aceptarlo, lo primero es, ¿qué es lo primero que uno puede hacer cuando sucede algo así tan fuerte? A ver, el concepto de aceptación es un poco complejo, ¿no? La mente, cuando se da cuenta que la persona no está, no es inmediato. O sea, tú cuando ves a alguien morir y está muerto, es como que dices, es una cosa media extraña lo que ves. Y que tu mente logre comprender la realidad tiene que pasar un tiempo en donde tus emociones tienes que vivirlas, ¿no? Es imposible duelar a alguien que amas sin dolor. O sea, no hay duelo sin dolor. Todo duelo trae consigo tristeza. No hay forma de que eso lo puedas evitar. Si un duelo se atraviesa sin dolor es porque hay algo que no está funcionando y ese duelo se puede complejizar. Punto número 1. Punto número 2. Aceptar todas las emociones que traen consigo este cambio. Desde el alivio, esto ya terminó, que puede pasar, ¿no? Pasando por la energía que te da cuando hay un paciente que tiene una enfermedad crónica de mucho tiempo. Es agotador, Oscar. Es difícil, es agotador y a veces hay muchas personas que pueden decir, esto ya terminó, o sea, puedo dormir, y duermen y descansan y están como aliviados y luego dicen, ¿cómo puedo estar aliviado? Empieza la culpa. Hay muchas emociones por las cuales el paciente o el acompañante o el doliente, como le decimos, pueden transitar. Sin embargo, el dolor va a estar presente. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer los que acompañamos al doliente, que es la persona que está atravesando por el duelo? Es permitir que exprese cualquier tipo de emoción que sea, incluso alegría, ¿no? Incluso alivio. En la medida en que va pasando el tiempo, tu mente va entendiendo, efectivamente, mi esposo ya no está, o mi hijo ya no está. Es como que pasan los días y la realidad va siendo cada vez más evidente. Y te voy a decir, oye, Oscar, el domingo, ¿quién recoge a mi mamá? ¿Tuyo? Y tú, no, mi mamá ya no está, ¿no? La mente le toma un tiempo entender, en la medida en que la vida real sigue funcionando, hace evidente esa ausencia, ¿no? Claro. Y hasta que la vida real no se pone enfrente, tu mente no va comprendiendo que esa ausencia realmente no está en todos sus significados, no solamente en el emocional, sino en el concreto, ¿no? Y ahí aparece otro dolor, y ahí aparece la mente tratando de reconfigurar, reestructurar, redefinir, reorganizar roles, afectos, momentos, creencias, ¿quién va a ir a recoger a los chicos? ¿Cómo hago con esto, no?
¿Con quién cuento? Hay muchas pérdidas que vienen después de la pérdida concreta de la persona que se fue, ¿no? No solamente pierdes a tu esposo, ¿no? A tu hijo, pierdes todo lo que esa persona significaba para ti. Entonces empiezas a enfrentar otros duelos que vienen con esa pérdida y vas avanzando en el proceso a la medida que vas avanzando en la vida, a pesar de que lo único que quieres hacer, Oscar, es decir, por favor, mundo, detente un ratito. Un ratito, espérame a que sufra intensamente. Pero lo cierto es que miras por la ventana y el mundo sigue. La gente sigue con sus trabajos, ya no va al velorio, ya no te llama a preguntarte cómo estás, ya no se preocupa si, no sé, tienes comida para mañana, ¿no? Porque igual tienes que tener fuerza para cocinar y para lavar y para... Entonces, la vida sigue avanzando y en la medida en que las personas vamos incorporándonos a la realidad, esforzándonos, vamos encontrando otros duelos asociados a esa pérdida. Y siempre yo sugiero, ábrete a la experiencia del dolor, no te vas a romper, ¿no? Trata de no ser evitativo. No hay nada que vamos a poder hacer para evitar la tristeza, ¿no? Justo hoy en la mañana tuve un paciente, me dice, mi mamá, siento una tristeza que no lo puedo describir. ¿Qué hago? No hay nada que podamos hacer con respecto a la tristeza. Y los psicólogos que trabajamos en duelo sabemos que hacer que el paciente deje de sentir tristeza es generarle un daño que tarde o temprano va a salir. Lo que sí podemos hacer es evitar culpa, ayudar a discutir la angustia que trae consigo la pérdida, la frustración, la cólera, pero la tristeza es la única forma en que tu cerebro entiende que hay algo que ya no está. Ahora has tocado un tema que es importante porque muchos de nosotros que hemos tenido alguna pérdida, a veces también buscamos culpables, ¿no? Y en tu caso, Claudia, también te pasó así. Claro, o sea, bueno, con la muerte de mi hijo, ¿no? Yo he Bueno. tenido dos duelos, dos Distintos. situaciones distintas, Claro. ¿no? Porque uno era cáncer, entonces ya llevábamos 3 años y yo veía el deterioro de mi esposo, de mi primer esposo, y ya era insostenible, ¿no? O sea, él estaba mal ya. Muy consciente hasta el último día, pero mal. Entonces era muy triste y ya uno hace una especie de preduelo, ¿no? Ya se va dando cuenta. Yo creo que eso fue, aunque suene extraño decirlo, como un entrenamiento para lo que me iba a pasar después. Porque yo vi sufrir mucho a mi primer esposo y cuando muere Raulito, mi hijo, no lo vi sufrir. Él estuvo 4 días en coma profundo y luego parte entero. Y entonces no lo vi sufrir. Y es como que su papá me enseñó que esa muerte iba a ser peor de una enfermedad que como estaba. Si tenía que irse, mejor así. Porque la que sufrió fui yo, no él. Entonces, perdón, ¿cuál fue tu pregunta? No, decía que hasta yo también me fui. Hablaba justamente de las diferencias de lo que te había sucedido y cómo afrontas y que buscas a un culpable. Cuando pasa lo del culpable, porque hay un culpable, en mi Claro. caso hubo sentencia, hubo condena. Lamentablemente, la justicia acá en Perú y esta sentencia fue virtual. Entonces, obviamente, apagas tu celular y desapareces del mapa, ¿no? O sea, las sentencias deberían ser en el Palacio de Justicia, o sea, no sé, ¿no? Donde puedan detener a la persona y chao, esta persona se ha fugado, está condenado, pero está fugado. Yo he tenido que enfrentar todas las audiencias, yo he estado ahí, pero más no se puede hacer. Y yo supe desde un inicio que había un culpable, todo indica el culpable, se sentenció, como te digo, pero yo sabía que estamos en Perú, lamentablemente. Y yo sabía que de repente algo no iba a pasar como yo hubiese querido, porque la gente cree que te van a dar 30, 40 años, 25 años, cadena perpetua. No, eso es mucha tele.
No, olvídate. Para empezar el proceso es si el ciudadano, digamos, vale la pena, Claro. ¿no? Yo tuve que presentar papeles de que mi hijo era un buen estudiante, etc, etc. O sea, es increíble. Entonces, Innecesario. todos somos humanos, todos somos iguales. Entonces, es increíble, pero yo ya sabía. Entonces, sí hay un culpable, pero ¿qué hacía yo? O sea, pegarme a eso y frustrarme y olvidarme de mí y seguir con eso, o vivir. Claro, eso te iba a preguntar, porque la pregunta era, yo la formulé mal. Si comienzas o cuando llega ese momento, nos solemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? O sea, ¿y eso es sano? ¿Está bueno? ¿Cómo fue tu caso? Y después Marta nos contará sobre ese proceso de la experiencia profesional, pero solemos preguntarnos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Y los que somos católicos, Dios, ¿por qué a nosotros? Los que no son católicos dirán, universo, ¿por qué nosotros? Yo no quise preguntarme, o sea, hubo un break ahí conmigo porque yo no quería decir, oye, ¿por qué Dios, por qué me has hecho eso? ¿No? Porque no quería echarle la culpa. Ajá. O sea, yo creo en Dios. Una manera muy peculiar de creer en Dios es mi pata. Entonces yo no quería decir, oye, tú, ¿por qué yo? Porque yo no he muerto. Yo no había muerto. El que murió fue Raulito, mi hijo. Vamos a hablar netamente de Raulito, ¿no? De mi hijo. El que murió fue él. Yo estaba sufriendo, pero él partió. Nadie sabe cuál es su fecha de caducidad. Yo no sé si salgo ahora y me va a pasar algo. Espero que no. Pero nadie sabe cuál es su fecha de término en este mundo. Entonces, lo que le pasó, tenía que pasar, le pasó. Obviamente la manera, nunca en mi vida me hubiese imaginado. Sí hubo un momento que claro, tú dices, ay, ¿por qué salió? Porque la gente me decía, ¿pero por qué lo dejaste salir? No, ¿te decía eso la gente? Me han dicho, Ah, ¿por qué lo dejaste salir? Pero sí estaba dando vueltas por la casa. Porque le compraron un scooter, que para mi madre fue muy doloroso porque ella fue la que le regaló el scooter. ah. ¿Has analizado tu karma? O sea, amigas, no te preocupes. No te preocupes no fue la palabra. Ahí estoy exagerando. Pero tranquila, ahora tienes un angelito, ¿no? En el cielo. O sea, yo no entiendo por qué la gente siempre piensa que decir que tienes un angelito en el cielo. Eres joven, vas a tener otros Eres hijos. joven, vas a tener otros hijos, pero sobre todo lo del angelito yo no entiendo, o sea, oye, ¿qué angelito? Yo quiero tener a mi hijo a mi lado. ¿A mí qué me sirve tener un angelito en el cielo? No me interesa tener un angelito, ni un angelón, ni un angelito, ni 50. Yo los quiero tener a mi lado. En fin, el hecho es que, claro, tú empiezas, al comienzo, con mi esposo discutíamos porque era, pero yo dije que no salgas hasta tan tarde. No era tan tarde, eran las 7, era porque tú sí, porque no. Claro, hay un break, pero al final tú te das cuenta que no hay culpables. Porque la culpa es cuando tú ya sabías que algo iba a pasar. Ujú. Si tú ya sabías que iba a pasar y te importó un rábano, igual, ¿no? Hiciste las cosas mal, ahí sí hay culpables. Pero si tú ni por acá, ni siquiera te imaginabas, ¿qué culpa vas a tener? O sea, mi hijo simplemente dijo, me quiero ir a dar una vuelta, estoy encerrado, ya liberaron a los chicos de 14 años, quiero ir, salir con mi scooter. 3 cuadras de la casa, ¿quién se iba a imaginar que un carro se iba a pasar? La luz roja, nadie. En una zona bonita, donde supuestamente todo es bonito, hay mucha iluminación. Entonces, sí, hay un culpable, pero yo no me he quedado con eso de que, ay, este hombre, porque no voy a vivir. Yo no voy a entregar más mi vida a ese tipo. Yo tengo que seguir viviendo. Tengo 2 hijos más. Y eso fue otro tema, ¿no? Me decían, como bien tú dices, ¿no? Tienes 2 hijos más. Me imaginaba Jumanji, tus 3 líneas, y se había borrado una. Ah, tienes 2 de repuesto. Bien. No es así. O sea, no te pueden decir tienes 2 hijos más. Sí, es verdad. Ayuda mucho, porque cuando hay mamás que me escriben y me dicen yo no tengo más hijos, no sé qué responder. Sí, hay 2 hijos más, pero eso no significa que tú no estés sufriendo por el que se fue. Porque los 2 reemplazan al que se fue. Por supuesto, nadie, o sea, no. Aparte ellos también están sufriendo. Ahora, igual tus amigas, la gente, obviamente la intención era buena, ¿no es Por cierto? supuesto, Claro. totalmente. Pero mucha gente utiliza frases ya hechas.
Y las dice no porque realmente a veces las piense o las sienta, simplemente Automático. porque automáticamente es lo que se suele decir, como tienes que ser fuerte. No quiero ser No me fuerte. da la gana de ser fuerte. ¿No es cierto? Sí, así es. Y esto es una pregunta interesante, ¿no? O sea, la gente se pregunta el por qué a mí, ¿no? Y eso es un mecanismo natural de la mente humana, Oscar. La mente humana va a tender a buscar encontrar una explicación, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? O sea, muy pocas personas tienden a quedarse con incertidumbre, porque si no encuentras una explicación tienes ansiedad. Entonces, lo primero que pasa es qué está pasando, por qué, o por qué a mí, o por qué está sucediendo esto en mi vida, o por qué otra vez me está pasando, qué cosa estoy haciendo tan mal yo en la vida, ¿no? El karma, el karma que decían tus amigos. Es que es desconcertante, ¿no? Es esperable que el ser humano quiera entender por qué suceden las cosas en la vida. Sin embargo, cuando llegan consultantes y te dicen, ¿pero por qué? Y digo, a ver, yo entiendo la pregunta, sin embargo, si yo te digo ahorita, porque tú levantaste la mano derecha en la mañana antes de la izquierda y esa es la razón, ¿en qué cambiaría las cosas, no? Las personas pensamos que el entender el por qué va a ayudarnos a dejar de sentirnos tristes. ¿Y cuál es la pregunta que nos ayuda? La pregunta que ayuda más bien es qué cosa voy a hacer con esto, ¿no? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué voy a elegir pensar? ¿Qué cosa, qué pensamiento está haciendo que me sienta más enclavado en una emoción que simplemente es disfuncional y no me está ayudando a poder avanzar? No necesariamente a sentirme feliz, a sentirme un poco mejor para seguir funcionando en esta vida, ¿no? Hay gente que dice, la vida va a ser horrible después de esto. A ver, no va a ser igual, pero no tiene por qué ser horrible. ¿Sí? De todas maneras no va a ser igual. Sin duda no va a ser igual. Pero ¿por qué tendría que ser incluso hasta peor? ¿No? ¿Qué decides? ¿Qué eliges hacer con lo que estás viviendo? Cuando un paciente llega con una muerte de un hijo, con una muerte de alguien que realmente ama, el objetivo no es que busque el propósito en ese momento. El objetivo es que conecte con la emoción y logre regular y entender qué voy a hacer mañana. Porque solamente pensar en mañana ya es mal. O sea, si lo que siento hoy simplemente no me deja ni pensar en cómo voy a hacer para vivir mañana es mucho más. No todas las personas logran encontrar propósito en la experiencia emocional como lo ha logrado Claudia. Algunas mamás todos los días se levantan y ponen la mesa del desayuno a su hijo, ¿no? Dejan estos altares en sus cuartos, ¿no? Tal cual está, porque es demasiado doloroso pensar que me puedo olvidar de mi hijo, y eso no va a pasar, nunca. No porque cambie el cuarto, no porque guarde la ropa, no porque la regale, va a hacer que yo me olvide de mi hijo, de mi esposo, de mi mamá. O sea, ¿no? quiere decir que mucha gente puede sentir que estás traicionando a tu hijo porque estás regalando sus cosas o modificando las cosas. Yo creo que el tema de las cosas del hijo, mira, yo poco a poco, yo me acuerdo que para mí fue frustrante cuando se apagó su celular, porque yo ya no tenía la clave. Entonces, cuando se apagó, entré en crisis porque sentí que ya no tenía conexión con él. Claro. Esos fueron los primeros días, ¿no? Entonces, pero después poco a poco, o sea, yo dejé las cosas, nos movimos de cuarto porque el hermano durmió siempre desde que nació con su hermano. Entonces fue súper difícil para él, ¿no? Entonces, pero yo fui dejando, o sea, mis tiempos. Exacto. A mí me decían, tienes que sacar, ¿quién dice? No puedes tocar las cosas. ¿Quién dice? Las cosas tienen que ser como yo sienta y como los que estamos viviendo esto sintamos. Claro. Entonces, de pronto para mí la muerte de mi hijo fue en pandemia y quizás hasta fue mejor que sea en pandemia. Porque si bien es cierto, yo creo que a mí me sostuvo mucho los papás de los amigos de mi hijo,
Era un grupo gigante que nos sostuvieron. La gente estaba muy sensible en la época de la pandemia, estaba muy dispuesta a dar amor, estaba muy dispuesta a dar cariño. Entonces yo he sido muy acogida. Pero por otro lado también estábamos muy solos. Yo no pude recibir a mi familia, porque yo tengo a la familia afuera, no pudieron venir, todo estaba cerrado. Entonces fue difícil, pero quizás fue mejor, porque así estábamos solitos los 4, tratando de sobrevivir a lo que nos había pasado, ¿no? Y conversando mucho sobre esto. Y nunca, o sea, sí, como te repito, sí había un culpable. Yo no estuve pensando constantemente por qué a mí, porque era torturar, o sea, ¿qué solucionas con eso? Diciendo, ¿por qué a mí? Porque es como que victimizarte, hacerte el protagonista de la historia, ¿no? ¿Por qué a mí? El protagonista de la historia era mi hijo Raúl. Raúl era el que había muerto. Es la historia de Raúl. Raúl murió, yo no soy la protagonista. Mi ego no tiene por qué dar para tanto. O sea, yo soy la mamá de Raúl y la que iba a redireccionar su vida desde la muerte de su hijo. Mi hijo Luciano, mi hija Cayetana, mi esposo Juan Pablo, los 4 íbamos a, y la abuela y todos íbamos a redireccionar nuestra vida después de lo que pasó. Pero acá el protagonista era Raúl y eso creo que la gente pierde un poco el foco, ¿no? Porque a mí, y se quedan en eso, y yo ya, imagínate, yo hubiese dicho eso, ya perdí un esposo, pero me volví a casar, un hombre bueno. Sí, perdí a mi hijo, pero estuvo conmigo 15 años. Y cuando él nació, casi se me va. Y no se me fue para estar conmigo por 15 años y dejarme y cuidarme cuando su papá se murió, darme mucho, mucho amor hasta que me viera de pronto bien y ya no está. Y ahora me tocó seguir adelante. Y todos los días lo tengo presente, no porque no esté su ropa o porque ya no estén sus cosas. Sí tengo sus cositas y todo guardadas y algunas a la vista, pero no porque no esté físicamente, no está conmigo. Él está conmigo. Y lo que hago y lo que avanzo y lo que aparece, y si aparece una mariposa por 1 hora sobre mí, ese es Raúl. Si a los adultos nos cuesta muchas veces entender esto, ¿cómo explicarle esta situación a los niños? Porque en el caso de Claudia tiene otros hijos, Sí. Raúl tenía hermanos. Entonces, Sí. ¿cómo llegar hacia ellos? ¿Cómo llegar a ellos en realidad? Es una pregunta, yo creo que todos los padres lo primero que queremos es proteger a nuestros hijos del dolor, ¿no? Y pensamos que los podemos incluso hasta inmunizar, ¿no? Los queremos hacer inmunes al dolor de la vida y eso es imposible, ¿no? Eso es algo que creo que no hay ningún padre que pueda asegurar que puede lograr eso en un hijo. Y si pensamos que lo estamos haciendo, pues más bien estamos desprotegiéndolos, ¿no? Entonces, cuando llegan a consulta padres que tienen que comunicar pérdidas a sus hijos, ya sea de hermanos o de los padres, una de las primeras cosas que yo sugiero es que conecten con sus valores. ¿Qué dicen tus valores, no? ¿Cuáles son los valores que están en tu familia? Si dentro de tu familia uno de los valores es la honestidad, entonces apégate a eso para que tú puedas hablar con tu hijo. Esto está pasando con mamá, ¿no? Mamá está muy enferma y mamá va a morir. Así con las letras y las palabras que te digo, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la edad. La edad es esencial. Entonces, no es lo mismo hablar con un chico de 8, con un chico de 14 y con un chico de 5, ¿no? Claro. La edad cognitiva, la edad emocional es diferente y los chicos van a responder de manera diferente. Un niño de 3 años no te va a entender lo que eso significa, ¿no? No, para empezar, un niño de 3, 4 años, incluso quizás hasta de 5, en algunos casos no entienden qué es pasado mañana o dentro de una semana. ¡De una semana! Te van a decir cuando una semana es una semana, ¿no? La conciencia cronológica del tiempo no se instala hasta un poquito después. 2, 3 años no lo tienen claro. Ya cuando entramos a los 5, 6, 7, ya entienden un poco mejor lo que significa
nunca más, ¿no? Vas a ver físicamente a tu mamá o vas a ver físicamente a tu papá o a tu hermano. Van entendiendo y van quedándose un poco desconcertados. Ya cuando entran un poquito más entre los 8, diría 9 años, ya entienden lo que eso significa. El nunca más tu mamá va a estar físicamente contigo porque eso significa que murió. Entonces, partiendo del concepto de la honestidad y de los valores que la familia comparte, yo siempre voy a apostar porque seas honesto con tu hijo. Porque si tú como papá no eres honesto con tu hijo y le dices tu mamá ha muerto o va a morir, ¿con quién más cuenta este niño? 2, los niños son niños, no son tontos. O sea, nosotros pensamos, ay, es chiquito, no se da cuenta, pero por supuesto que se da cuenta. Y si tú no le explicas, el niño va a sacar sus propias, ay, perdón. No, tranquila, no hay problema. Sus propias conclusiones. Ajá. ¿No? El niño, como nosotros, como adultos, si no nos explican, lo que vamos a hacer es mirar la evidencia que tenemos al frente, ¿no? Empezar a ver qué es lo que está pasando, pero lo peligroso en el niño es que mira lo que sucede en su medio y coge la fantasía, ¿no? Coge lo que ve en la televisión, en los videojuegos y va a unir y va a sacar conclusiones. Ah, mi mamá no se levanta de la cama y no quiere jugar conmigo porque ayer me hice la pichi y está molesta. Pero si nadie le explica, es lógico que saque esa conclusión, ¿no? Mi mamá ya no viene porque, ¿no? Y agarra los conceptos que maneja. Por eso es tan importante que la información sea objetiva, puntual y específica con los chicos. Y le dices, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué cosa crees que está pasando con papá, por ejemplo? Siempre empezar por la pregunta, siempre empezar por la pregunta. A veces los papás nos llenamos de ansiedad, yo también soy mamá, y queremos irnos con la explicación de frente, ¿no? Claro. Así como cuando los chicos te preguntan, papá, ¿qué es el sexo? Y tú, bueno, no, pene, vagina, pero... Y tú dices, ¿qué cosa crees que es el sexo? Claro. Ah, cuando se dan besos, recién ahí puedes construir una explicación, Claro. ¿sí? Entonces, igual, ¿qué cosa crees que está pasando con papá? ¿Qué cosa crees que está pasando con mamá? ¿Está muy enfermo? Sí. ¿Y hace cuánto está enfermo? Y vas construyendo. ¿Tienes alguna pregunta? No. Y se van a ir. Y después van a volver, horas después. ¿Eso significa que ya nunca más la voy a ver? No, en realidad ya nunca más la vas a ver. Así como la estás viendo ahorita, ya nunca más. Van a pasar días y va a volver, papá, tal cosa. No es un one shot, una conversación de un solo día. Son varias veces que tienes que hablar del tema para que poco a poco vaya construyendo lo que ese concepto significa. Claro, claro. Yo creo que nosotros nos olvidamos mucho que los niños son personas chiquitas. Eso. Yo siempre pienso, ¿no? Claro, los niños son niños, ¿no? Pero son personas chiquitas. Entonces, les debe respeto, ¿no? Y el respeto es la honestidad. Yo preparé a mi hijo mayor, el que ya no está, cuando su papá iba a morir, porque el otro tenía 1 año, ¿no? Menos, tenía meses. Pero fui preparando a mi hijo mayor con alguien, con un psicólogo, para que él sepa en algún momento que su papá no iba a ir. Pero obviamente ya los dos iban creciendo, iban viendo que el papá se iba deteriorando y era obvio que se iba a ir, ¿no? No los llevé al velorio ni nada de eso, pero sí los preparé, hablé mucho con ellos y bueno, les hice toda una historia bonita de cómo se va, ¿no? Al cielo, porque esa es mi creencia. En el caso de mi hijo, sí, yo cuando pasa el accidente, sí le dije a su hermano, que en ese entonces tenía 12 años, ¿vas conmigo a la clínica o te quedas? Voy. Ok, vas. Y él ha estado. De hecho, fue él, chiquito y flaquito, pequeñito, el que me dijo, mamá, el monitor ya se apagó. Entonces, él ha estado, nadie se lo ha contado, pero yo creo que fue importante para él, porque se le dio el lugar. Y siempre le digo, Luciano, tú estás, o sea, como en el Mario Bros, que vas pasando etapas, Sí. tú estás un escalón más arriba, hijito. ¿Ya? Y esto que te dé sabiduría.
tú estás un escalón más. Esto te va a dar sabiduría, esto te va a hacer ver el mundo distinto. Tómalo como un aprendizaje, ten a tu hermano acá en el corazón y para adelante. Mamá también, a su manera. Y mi hija, que fue bastante más difícil, porque tenía 4 años, Ajá. cosas de la vida, aparece el libro que usé con mis hijos cuando el papá murió. No sé por qué apareció tan a la mano y lo comencé a leer, ¿no? Sobre la muerte. Y con Cayetana, que tenía en ese entonces 4 años cuando murió su hermano, ha sido de a pocos, ¿no? Cada vez tiene alguna curiosidad más y entonces, tienes curiosidad, te explico un poco más. Tienes un poco más de curiosidad, te explico más de acuerdo a su edad, ¿no? Ahora, claro, hay momentos que ya me pregunta mucho y entonces yo misma, y soy honesta, porque tengo que ser honesta, y le digo, hija, ahorita no. O sea, te voy a explicar, pero no me preguntes tanto porque me duele, ¿no? Y honesta, igual con las fechas especiales, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, festejo por mi mamá, festejo con mis hijos, pero ellos saben que hay un punto en el que el día termina para mí. Porque es la verdad, hay que ser honestos. Me falta uno y siempre me va a faltar uno. Pero tengo mi mamá, bien, ellos quieren festejar conmigo, todo, pero hay que ser honestos. O sea, el 100% del día no va a estar perfecto para mí, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante hablar con ellos como personas, no como niñitos, ay, no entienden, no pasa nada. No, sí entienden, poco a poco, ¿no? De acuerdo a su edad. Pero de acuerdo a su edad, pero sí. Es que lo que tú comentas y junto con Marta me hace mucho sentido porque si no transmites esa honestidad y no explicas, de repente el niño puede sentir que a raíz de lo que pasó yo tengo una carga de por vida. Ujú. Totalmente. Sí, claro. Exactamente. Es importante también mencionar que cada duelo es diferente, ¿no? Ujú. A veces no todos tienen el espacio como para poder transitar por un duelo donde es menos complejo entrar en un espacio de construcción de un propósito, ¿no? Cada duelo es diferente, cada duelo es único. Si yo perdí a mi mamá, mi duelo fue diferente al de mi papá, el duelo fue diferente de tu esposo, al de tu hijo, al de tu abuelo. No porque sea la misma persona, el duelo va a ser igual en cada una de las personas a las que pierdo, ¿no? Es único, es individual, es doloroso, es difícil y tiene su proceso, tiene su tiempo. No hay un duelo que sea mejor que otro o que tenga una estrellita, ay, qué bien estás haciendo tu proceso de duelo. Es único y es importantísimo que las personas que escuchen en este podcast se permitan ese espacio para duelar, que no sientan la presión de que tengo que salir de esto ya, no me puedo sentir así, tengo que superar esto ahora. Es como que le agregas más dolor al dolor, a la presión que no me debería de estar sintiendo así, ¿no? Y eso hace que sí, el duelo se pueda complicar más adelante, ¿no? Además, yo pienso, hay 2 cosas, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Yo lo digo a título personal. El duelo no es algo que se supere, no es una valla. O sea, hoy día salté, no sé, 5 metros y mañana 5.10. O sea, esto no es un... Se sobrelleva, se aprende a vivir con eso, se aprende a vivir con la ausencia de la persona y esa palabra, o sea, superar, yo siempre estoy ahí, digo, no me entra, o sea, no logro encajarla, ¿no? Y es verdad, ¿no? El duelo te agarra de diferentes maneras porque puede que en ese momento tú estés pasando por una etapa complicada de tu vida y justo, no sé, la mamá muere y tú estás mucho más triste que en otras ocasiones. Entonces detrás del duelo hay otras cosas, ¿no? Pueda que te agarre como a mí, ¿no? Me agarró en una época, 35 años con 2 niños, todo el mundo a su ritmo, viviendo sus historias, mucha gente todavía se estaba casando, todos felices, y yo ya estaba viuda a los 35 años con 2 niños y viendo cómo sobrevivir, porque nadie te explica nada sobre finanzas, sobre leyes de menores de edad, ¿no?
¿Cómo iba a ser un duelo tranquilo o echarme a descansar? Si tenía 2 niños chiquititos, si tenía cuentas bloqueadas, porque eso Ay, pasa. sí. Eso pasa cuando tienes menores de edad. Nadie te lo dice. Las cuentas se bloquean. Entonces, ¿de dónde sacaba plata para sacar adelante a mis hijos? Entonces, en esas cosas no te las explican, y eso es un tipo de duelo, por ejemplo, ¿no? Tienes otro tipo de duelo como el del hijo, que me pasó, en una circunstancia, como te dije hace un momento, donde la gente estaba muy dispuesta a dar amor, porque todos estábamos encerrados, todos estábamos vulnerables, todos estábamos sensibles. Entonces la gente estaba dispuesta. De repente, si me agarraba en otra época, sí, hubiese tenido gente a mi alrededor, pero no tanto como en esa época. Entonces los duelos son distintos, sí, y van de acuerdo también al momento que vives, a cómo tú estás emocionalmente, a qué otros problemas pueden estar rondeando tu cabeza y que no te hacen tampoco poder avanzar, ¿no? ¿Es válido vivir el duelo como uno lo desea o hay algo que uno siempre tiene que hacer? Soy más específico. He conocido casos de gente que de repente a distancia se enteró del fallecimiento de una persona importante y de repente, en vez de, no sé, acudir, estar con la familia, prefirió estar de repente solo, alejado y recordar ciertas situaciones, honrarlo de forma distinta. Conocí un caso de una persona que se enteró de una pérdida y bueno, lo primero que hizo fue entrar al mar y correr olas. Otra persona que estaba de viaje y que decidió ir a un lugar específico, porque ese lugar era un lugar especial para la persona que ya no está. Entonces, hay diversas formas, creo, de expresar esto, un duelo. Y la pregunta es, ¿todo es válido? Porque de repente hay personas que pueden sentirse culpables porque decidieron hacer algo en ese instante. Es absolutamente válido, siempre y cuando no sea disfuncional. Es absolutamente válido si te ayuda a procesar. Hay personas que dicen, decidí irme de viaje sabiendo que mi papá estaba en la clínica muriendo, ¿no? Claro. Porque no podía tolerar la idea de estar ahí. Es válido, en ese momento era lo que a ti te hacía falta para poder estar bien y procesar la pérdida. Entonces, hay una pregunta interesante, una observación interesante, que mucha gente que habla de duelo, las personas que están involucradas en el duelo, hablan de qué tan patológico puede ser, ¿no? El concepto de duelo patológico que ya no se utiliza ni utilizamos los clínicos hace mucho, mucho tiempo. Porque el duelo no es un proceso patológico. Lo que sí utilizamos es si se puede complejizar o si se puede complicar. ¿Qué variables están de por medio que pueden ser estas señales de alerta que nos permiten a nosotros pensar, esto está bien, como dices tú, le voy a cambiar la palabra, en vez de decir bien, esto es saludable, ¿no? ¿Es saludable o no es saludable irse a la montaña y tomar distancia? Claro. ¿Es saludable o no es saludable meterme en mi cuarto a llorar 3 días, ¿no? ¿Es saludable o no es saludable? Más que bien o mal, exacto, es saludable, ¿no? Razón. Entonces, si le cambias la palabrita, te vas a dar cuenta y probablemente tu respuesta va a ser, pucha, sí es saludable que se haya metido al mar, ¿no? A correr. Pucha, que sí es saludable, ¿no? Entonces, el concepto de saludable y no saludable nos ayuda a no hacer esta dicotomía, ¿no? Entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Claro. 2, también nos permite darnos cuenta si efectivamente el proceso de duelo se puede complicar, porque no es saludable si es que te aíslas 15, 20, 30 días y dejas todo. Claro. Dejas tu trabajo, dejas de bañarte, dejas a tus hijos, dejas de comer, empiezas a tomar, dejas. Ya deja de ser saludable. ¿Por qué? Porque dejas de funcionar. Ajá. ¿Sí? Eso es como que esta señal de alerta, ¿no? Fíjate, observa.
sigue triste después de 5 meses. Pero lógico. Y tú dices, Por favor. ¿en qué? A ver, ¿no? O sea, a ver, todos los que hemos perdido personas que amamos, sabemos que vamos a estar siempre tristes Por al supuesto, y pensar sobre en todo la el primer pérdida, año. ¿no? O sea, y bueno, y mira, antes decíamos, mira qué curioso, te estoy hablando hace 20 años atrás, cuando o sea, cuando yo me metía mucho a estudiar temas de duelo, investigar y todo esto, hablábamos acerca de, o se hablaba 25 ya, de la continuidad del proceso de duelo, ¿no? El proceso de duelo empieza ni siquiera con la conciencia de la pérdida, sino con la pérdida, y termina 1 año. Hoy día sabemos que no es así. Hoy día sabemos que el duelo inicia desde el momento en que tú eres consciente de que esa persona amada ya no va a estar. ¿Y sabes qué? No termina nunca. Es verdad. Bueno, ¿Cierto? sí, es verdad. Por ejemplo, ¿no? O sea, mi hijo acaba de cumplir el 12. Bueno, para mí son 4 días, ¿no? El 8 fue el accidente y él fallece el 12. Son 4 días que estuvo dormido mientras dormías, digo yo. Pero para mí fue el 8 porque desde ese día yo nunca más lo volví a escuchar. Claro. Entonces, esos 4 días estuve de mal humor. Entonces, pero ya pasaron 4 años, pero yo ya sé, ¿no? Ah, bueno, estoy de mal humor, entonces en casa digo, bueno, por si acaso estoy de mal humor. Claro. Pero soy consciente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en mi caso, el primer año, en mi caso pasaron 2 cosas, ¿no? O sea, mi familia fue durísimo, porque mi familia no pudo venir, estaban los aeropuertos cerrados, no pudo venir, y era mi hermano, mis tíos, todos despidiéndose de mi hijo por teléfono. Y era horrible, y recuerdo que no me llamaban 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no me llamaban. ¿Tú querías que te llamen? Claro, me llamaban todas mis amigas, todo el mundo estuvo pendiente de mí y yo estaba abierta a recibir también, porque uno tiene que estar abierto también a recibir el amor, ¿no? Entonces, estaban todos pendientes de mí, pero no me llamaba mi familia. Entonces yo decía que, bueno, mi hermano sí, pero de ahí mis tíos, todo. Entonces, recuerdo que fue porque no sabían ya qué decirme, porque no estuvieron conmigo y se sentían tan mal y no sabían qué decirme y se alejaron. Y con respecto a este tema de que uno sí se puede alejar o no, o qué cosas hacer, yo me acuerdo que cuando fue el primer año de mi hijo, yo hice la ruta 66, que es la ruta de Cars, porque él amaba Cars. Entonces me fui donde mis mejores amigas y estuve en la ruta 66 en Estados Unidos. Sí. Bajando y compraba las cosas de Cars en el camino, y todo el camino fue justo cumplió 1 año. Lloraba y lloraba y lloraba y estaba escuchando la música de Cars y llamaba a mi esposo desde Estados Unidos y le decía, no sé qué estoy haciendo, está bien lo que estás haciendo. Y llegué con mis amigas y lo único que hacía era llorar y fuimos a tirar flores al mar ahí en Los Ángeles. Y era lo que él hubiese querido hacer, ¿no? Entonces, no estuve con mis hijos, no estuve con mi familia, me fui. Pero me fui a hacerla, yo era la mamá, ahí sí era la protagonista. Claro. Y me fui a hacer la ruta 66, la ruta de Cars, ¿no? Con la música de Cars y me sentí muy bien, ¿no? Y luego el siguiente año ya fue distinto. El segundo año le dije a mi hijo, oye, yo no quiero estar en Lima estos 4 días. Y nos fuimos a Cusco los 2. Hicimos un viaje juntos los 2 y fue lindo porque fue una conexión muy bonita con él, porque también para él era difícil. Perdió a su hermano, a su mejor amigo. Claro. Y hay un desbalance ahí, porque es como que un momento que tú, o sea, ¿qué pasó a ser el hermano mayor? O como es, pero yo soy distinto a él, tenemos caracteres distintos. Es bien difícil para un hermano. Impresionado también. Claro, porque es presión, Agobiado. porque si el hermano era, pues, tenía bastante presencia, en fin, o sea, ¿te están esperando lo mismo de mí? ¿Cómo es, no? Y encajar que él va a ser el mayor y ya no el chiquito, para nosotros también verlo ya no como el chiquito, sino como el mayor. Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, cada uno tiene un proceso y cada uno lo vive a su manera y sí, yo tampoco estoy de acuerdo cuando te dicen es 1 año, es medio año, cuando pasan 2. Alguien en el salón, me acuerdo de estudiando psicología, dijo el profesor, son 3 meses nomás. Él sí está loco. ¿Cómo van a ser 3 meses? En 3 meses jamás se me va a pasar
voy a procesar la muerte de mi hijo tan rápido. No existe. O por último, para él fueron 3 meses. No En su caso, por en su último. caso, por último. pero no. Claro. No hay, o sea, no hay. O sea, yo creo que es el primer año es el año más duro. Porque es tu cumpleaños, su cumpleaños. Es duro. Muy duro porque es la vida sin esa persona. Claro. Yo me acuerdo que mi primer cumpleaños, le dije a las 9 de la mañana, mi esposo ya tenía todo el desayuno, y le dije, no puedo. Me tengo que ir. Agarré mi carro, me estacioné en la Costa Verde, frente al mar, y estuve pésima hasta las 5 de la tarde tirada en el carro. Y cuando prendo el celular, la primera llamada es de una amiga de mi hijo. Dije, esa es una señal. Y ya llamé a mi esposo y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, ya voy a casa. Raulito me ha mandado una señal, me ha mandado a su amiga y tengo que ir a la casa. Ya voy a estar con ustedes. Pero estaba más tranquila. Pero es así. Y no tienes por qué sentirte culpable. Porque es el dolor y tienes que transitarlo. O sea, es normal. Clínicamente, sabemos que, o sea, la única forma de medir si un proceso de duelo se complica clínicamente hablando, necesitamos algún tipo de parámetro, algún tipo de medición objetiva para poder saber a partir de qué momento me tengo que preocupar y de qué manera. Hablamos no estamos hablando de la tristeza, ¿no? Una cosa es el proceso de duelo que ya hemos dicho que es largo, ¿no? Yo creo que termina el día que nos apagan la luz a nosotros, ¿no? Claro. No quiere decir que sea un proceso de sufrimiento, ¿no? El proceso de duelo tiene que ver con la tristeza que trae consigo el recuerdo de la persona que ya no está. La nostalgia, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden pasar 25 años y en eso conectas con el Día de la Madre. Le extraño, ¿no? O sea, le extraño. 25, 30 años después, eso es absolutamente saludable. Lo que no es saludable es que después de la pérdida de la persona, se han transcurrido 6 meses en donde, a pesar de todos los esfuerzos, todos los intentos, todas las estrategias que haces para poder seguir funcionando, aún así no lo logras. ¿Sí? Entonces, sigues sin poder salir de la habitación, sigues usando sustancias, sigues renunciando a todo, sigues sin atender aquellas cosas que son importantes para ti. Entonces, si a partir de los 6 meses hay una serie de sintomatología clínica, entre ellas algunas de las que estoy mencionando, y aún así, a pesar de todo lo que sigue pasando lo mismo, podemos empezar a decir, duelo se ha complicado, ¿no? Yo quería preguntarles sobre un tema. Quería preguntarles sobre un tema en particular. Cuando nos pasa, como le pasó a Claudia con el tema de su esposo, y nos pasa a nosotros cuando tenemos que convivir con un familiar, con una persona que amamos, con una enfermedad. Bueno, lo voy a preguntar desde mi lado porque es lo que en un momento yo he sentido, y no es porque quiero ser protagonista de esto, sino porque no quiero atribuirle el deseo o el sentimiento a otras personas, sino que me voy a hacer cargo. Si es saludable o no desear que esta persona que está sufriendo ya no sufra más, ¿Cómo no va a ser saludable desear? Ya. ¿Cómo no va a ser saludable? ¿Cómo no va a ser un indicador de amor genuino desear que ya no sufras? Que es muy diferente a desear que te mueras, ¿no? Claro. Entonces, si que yo desee que tú dejes de sufrir y que dejemos de sufrir implica la única manera en que tú partas, entiendo de que es así. ¿Cómo no va a ser un signo de amor genuino, generoso, honesto, ¿no? Te amo tanto, pero tanto que no quiero que sigas sufriendo, ¿no? Porque tu dolor nos genera sufrimiento también a nosotros, pero por encima de todo a ti.
y te amo tanto que te dejo ir, ¿no? Te dejo ir. En mi caso, a mí me daba mucha... o sea, con mi primer esposo él me decía, esto no es digno. O sea, pasar de 84 kilos a 27. Claro. Esto no es digno, y me acuerdo que no quiero pensar, y me decía, no, pero estaba tan consciente hasta el último minuto, y hasta las enfermeras salían llorando, ¿no? Y me decían, el señor está tan consciente, y no, o sea, estaba tan delgadito que no aguantaba nada. Entonces él me decía, no me voy. O sea, no me voy. Y yo no sabía qué decirle, qué responderle. O sea, lo único que me miraba era y lloraba. Entonces, yo no me podía pensar, quiero que te vayas, pero si no, solamente pensaba en cómo puede estar sufriendo una persona tanto físicamente, ¿no? Y emocionalmente, porque te estás viendo morir, literal, día tras día. Y yo lo único que hacía era estar ahí acompañándolo y viendo cómo un cuerpo se podía ir deteriorando de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, para mí era muy triste. No pensaba en esto tiene que terminar, solamente pensaba, no sé, cómo hacer para que este hombre no sufra más, ni emocionalmente ni físicamente, pero no había nada que hacer. O sea, realmente los días pasaban, las semanas pasaban y él estaba así y era durísimo, ¿no? Entonces, por eso es que hace un momento decía, ¿no? De repente fue una especie de entrenamiento, ¿no? Del destino, de la vida, lo que quieran, porque eso no pasó con mi hijo, ¿no? Yo no sé si eso hubiese soportado con mi hijo, ¿no? Pero sí, o sea, uno se queda pensando, ¿no? Que nadie merece sufrir de esa manera. Los pacientes vienen y te dicen, Marta, ¿cómo voy a poder desear que mi mamá se muera? Y digo, no es que estés deseando que se muera, estás deseando que deje de sufrir. Claro. ¿No? Entonces buscamos que reconstruyas, recontextualices, redefinas un poco este concepto que estás manejando, qué es lo que te está perturbando. Y cuando lo entiendes de otro lado dices, sí, eso es digno, ¿no? Ahora, los pacientes, hoy día en el Perú existen unidades de cuidados paliativos extraordinarios. Te digo, profesionales especializados en cuidado paliativo que te sacas el sombrero. Hoy por hoy los pacientes no tendrían por qué pasar por este sufrimiento físico, emocional e incluso espiritual. Las unidades de cuidados paliativos en el Perú cuentan incluso con apoyo espiritual. Enfermeras, técnicos y médicos formados y especializados en acompañar al paciente durante esta transición. Entonces, justamente vamos ahí. O sea, yo como paciente que sé que bueno, que pronto no voy a estar más físicamente en este mundo, ¿cómo asumir eso? ¿Cómo apoyarme en un especialista? ¿Y qué situación has tenido que vivir tú para ir llevándolo en ese proceso? ¿Qué es cómo transitan? Los pacientes llegan a consulta, muchos pacientes, sabiendo de que su diagnóstico es un diagnóstico muy avanzado y que van a morir de esa enfermedad. No necesariamente están en un estadio terminal, no van a morir mañana, pero la gran mayoría de pacientes que llega a consulta con estadios avanzados de enfermedad saben que van a morir de la enfermedad. Y por lo tanto se permiten sentarse a trabajar sobre qué cosa les mueve. O sea, si fueses tú la persona que viene a consulta conmigo, te diría, ok, ¿qué cosa quieres trabajar de esto? ¿Qué te preocupa de lo que está pasando? Porque la gran mayoría de personas que viene, que sabe que va a morir, ya no les preocupa que va a morir. Les preocupan otras cosas, Por ¿no? supuesto. Eso es lo que más le preocupa. Entre las cosas que les preocupa es, no quiero que mi esposa sufra. Claro. No quiero que mis hijos se olviden de mí. Y eso es lo que trabajas. Ajá. ¿Qué va a ser de mi familia cuando yo no esté? ¿No? O incluso, no quiero sufrir. ¿A qué te refieres con sufrir? Muchos pacientes que saben que van a morir, Oscar, no necesariamente, no todos, pero muchos le tienen miedo al hecho de morir per se, sino le tienen miedo a sufrir, ¿no? Sí. Por ejemplo, sufrir dolor físico, ¿no? Sí. Y que el sistema no asegure que no van a sufrir este dolor físico, ¿no?
El papá de mis hijos dejó, me acuerdo, un video para sus hijos donde él contaba su historia, donde pedía que mamá encuentre un papá para ellos. ¿Qué más? Y contaba toda su vida, ¿no? Y ahí lo tengo. Y sí, a él le preocupaba mucho cómo dejarme. Es chico de 35 años, cómo pudo pensar en tanto, ¿no? O sea, se tomó sus 3 años para pensar todo lo que tenía que hacer para dejarnos tranquilos. Y eso era su preocupación más grande, ¿no? Que yo esté bien, que los niños estén bien, que sepan de él, que sepan su historia, que no se olviden, no nos olvidamos de él nunca. Y sí, ¿no? Eso es lo que le preocupa al paciente. Y el sufrimiento, porque él me decía, nunca imaginé que que iba a sentirse así, ¿no? Físicamente tan mal. Y no quería recibir a nadie. Todos pensaban que yo era la que impedía las entradas, pero era él. Él me decía, es indigno que me vean así. No puede ser, no, o sea, no quería. Y yo lo respetaba, ¿no? Porque finalmente, como te repito, y siempre hablo de esto, ¿no? Del protagonismo. ¿Quién era el protagonista de la historia? Él. Si él no quería ver a nadie, pues nadie lo tenía por qué ver, ¿no? Tú hablaste al principio de la conversación que no es rehacer tu vida, es redireccionarla. Pero me imagino que también al inicio, no querías de repente redireccionarla, porque claro, tu esposo te decía en el video, quiero que mami se vuelva a casar, que encuentre otro papito para ustedes. Y es algo obviamente que un amor genuino desea, ¿no? Porque uno cuando ama desea que a la persona que ama esté bien, que esté feliz, ¿no? Es lo principal. Deseas que sea contigo, pero si no se puede, igual, que sea feliz y que ame y que esté bien. Entonces, yo imagino que al principio no quieres... No, a mí me enojaba cuando me decía, ¿no? ¿Qué hablas? O sea, ¿qué estás hablando? No hay forma. Y no, al principio es tanta la preocupación, Oscar. O sea, es el sufrimiento, tu título gigante, viuda, que también es difícil asimilar, que no te imaginas, pues porque, o sea, estás en una edad, estás joven, pues, ¿no? 35 años, ¿qué hago con mis hijos? Sola, Perú, no tengo familia acá, ¿qué hago? Y él que me hace tanta falta, y por qué sufrió tanto, y por qué fue la historia así, y por qué, ¿no? Entonces te preguntas muchas cosas, pero sí, no quieres nada, no te interesa nada, lo único que te interesa es sobrevivir al día a día. Y la gente a veces no entiende mucho eso, ¿no? Porque es como... acá la sociedad es un poco traicionera, creo yo, porque eso no lo he visto solo en mí, sino en otras viudas, que pasa mucho que no se quieren meter, ¿no? Para que no les pidan mucho apoyo, porque otra cosa es que se muera el hijo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero cuando es el esposo es, no me meto, no vaya a ser que me esté pidiendo favores, ¿no? Entonces, es difícil, porque te encuentras muy sola. Entonces, no solamente es la tristeza, no quieres saber nada de nadie, ni reconstruir, ni todo lo que te dicen, ¿no? Sino es poder sobrevivir y saber qué hacer con tu vida, contigo misma. Es difícil. Y me imagino que debe ser igual para un papá que se queda viudo, ¿no? Claro. Es súper difícil. Claro. Ahora, queda claro que cada persona tiene su propio proceso, sus propias formas, su propio duelo, y que va a tener que vivir esa experiencia nueva al modo que lo crea conveniente. ¿Cuál es la principal importancia entonces de este acompañamiento que realizas tú, Marta, y que pronto también vas a realizar tú esto, Claudia? Yo creo que una de las principales cosas que hay que rescatar es la validación emocional, ¿no? Las personas tendemos a querer dejar de sentirnos como nos sentimos y el mundo te lo exige, ¿no? La sociedad te exige, pero ya pasaron 15 días, ya no deberías estar sintiéndote así, pero ¿por qué te sientes así? Tienes que seguir adelante, ¿no? Es como que el mundo te exige que no te sientas fuerte, ¿no? Y el concepto de la fortaleza, ¿no? Tienes que ser fuerte y tú no quiero ser fuerte, o sea, a mí qué me importa, Sí, ¿no? exacto. Entonces, primer concepto es la validación emocional, es
ayudar, si tú estás acompañando a alguien que está en un proceso de duelo, valida la emoción, deja que esa persona hable de su ser querido todas las veces que sean necesarias. Muchas veces tendemos a hablar, hablar y hablar. Hablen, ¿no? Valida la emoción, no exijas que el otro se esté sintiendo diferente cuando estamos hablando de la tristeza per se. Si hay que preocuparnos de algo, preocupémonos cuando empezamos a dejar de funcionar, ¿no? Emociones que nos tienen que preocupar cuando son muy agudas y disruptivas, la angustia, la cólera, la culpa, son emociones que pueden estar presentes, pero que si son muy agudas o que si duran mucho tiempo, van a interrumpir el proceso de duelo, desde la tristeza, ¿no? Desde el cierre, ¿no? Donde tú extrañas a la persona que ya no está. No hay otra forma. O sea, ¿cómo puedes tú despedirte de alguien que amas sin tristeza, ¿no? O sea, no tiene lógica, ¿no? Lo que siento es coherente con esto. Y vuelvo y repito, la validación es esencial para que la persona que está en proceso de duelo o el doliente no sienta esta inadecuación. Ajá. Y vive este proceso aislado, no, mejor no le cuento, ¿no? Claro. Y eso sí complica la cosa, ¿no? Sí. Para cerrar, le quería preguntar a ambas, arranco contigo, Marta, después de las experiencias que has tenido, de lo que has estudiado y actualmente a lo que te dedicas, ser especialista, psicóloga clínica especialista en duelo, te pregunto, hoy, después de todo esto, ¿quién eres ¿Como profesional o como persona? como persona? O sea, yo creo que con toda esta experiencia que he vivido a nivel personal y profesional, tengo el privilegio de decirte de que me considero una persona absolutamente feliz, con plena conciencia de lo que la vida es. O sea, creo que tengo la suerte de haber vivido, aprendido tanto de mis pacientes que ya no están y de aquellos que están por irse, de aquellos que están enfermos, de las personas que yo he amado, que ya no están, que me han regalado la oportunidad de ver la vida como algo, pucha, que extraordinario, de ser consciente de que la salud es un privilegio, ¿no? O sea, es un privilegio de entender que la vida es vulnerable, ¿no? Y que hoy día cuando tú vayas a tu casa con tus hijos o cuando tú vayas a la casa con los tuyos o yo con las mías, pueda mirar y decir, pucha, o sea, gracias, ¿no? O sea, es vivir en gratitud, ¿no? Constante y con entusiasmo. Acompañar a personas a morir me conecta a mí mucho con la vida, Oscar. Y eso es un agradecimiento que es incalculable de describir y creo que define mucho cómo yo percibo hoy por hoy, o sea, quién soy, ¿no? Claudia, a raíz de esas experiencias, también próximamente serás psicóloga también, siendo coach, comunicadora. Has escrito también, ¿no es cierto? Sí, después que muere Raulito, comienzo a escribir como para desahogarme y resultó que la gente me comenzó a seguir. Y bueno, hace algunas semanas no he escrito porque he estado en varios temas, pero yo creo que hay un proyecto, más que un proyecto de escribir algo bonito, también para niños. Vamos a ver, estoy todavía pensando. Yo me tomo mi tiempo para mis cosas. Me tomo mi tiempo, tranquila, me gustan mis procesos, pero a ver, ¿qué he aprendido de todo esto? Tú eliges si quieres vivir una desgracia o en desgracia. Lo que pasó con mi hijo fue una desgracia, pero yo no elijo vivir en desgracia. Yo soy la mamá de Raúl y siempre voy a ser la mamá de Raúl, de Luciano y Cayetana, y mi fecha de caducidad todavía falta muchísimo. Yo no me puedo ir sin haber hecho algo a raíz de todo lo que ha pasado. Unos días antes que muera Raulito, me acuerdo que él me dijo que él estaba esperando cosas de mí
Y casualmente eso fue unos días antes de morir y entonces es como que se me quedó tan grabado que no lo hago por él, pero yo pienso que fue una señal. Lo que voy a hacer lo hago por mí y si esto le puede servir a las personas, qué bueno, pero me sirve a mí y que le sirva a mis 3 hijos. Eso para mí es lo más importante. Soy feliz. Yo pienso que la felicidad es cíclica y esto yo lo escribí mucho hace años, fue un ensayo en la universidad. Pienso que la felicidad es cíclica porque a veces tú estás feliz y de pronto ya pues ya obtuviste tu súper recontra, no sé, casa y ya después de años ya tu casa no es lo más lindo, ¿no? Entonces ya no estás tan feliz, quieres otra casa. Entonces yo pienso que todo es cíclico. Entonces, hay picos, claro, de felicidad y hay picos de otras circunstancias, preocupaciones. Entonces, pero soy una persona que ha aprendido a ver la vida de otra manera, con otro brillo, creo yo. Y tengo muy metido eso, que no me voy a ir sin haber hecho algo. Y ese quizás es mi propósito. O sea, me siento feliz de ser útil para mí misma y para la sociedad de pronto contando lo que me ha pasado y diciendo esto constantemente. Tú eliges, es libre albedrío. Tú ves si quieres vivir en desgracia todos tus días o simplemente saber que fue una desgracia, pero que vas a salir de eso. Porque todos salimos. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta seguir en el piso. La vida, no, la gente, nuestros muertos no van a revivir porque estemos en el piso. Porque lloremos más horas, porque gritemos, porque tiremos todo. O sea, podemos enojarnos, tirar las cosas, ok, ya, pero eso no, ellos no van a volver. Y así y volviéndote así un ser gris, te van a recordar los que están a tu alrededor. No, tampoco está bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que continuar. Y hay que continuar bonito, porque finalmente tú sigues acá, ¿no? Entonces, eso es... Mi propósito es ese, ¿no? Tratar de darle herramientas a las personas para que entiendan eso y continúen y no se tiren al piso, no se aplasten, porque la vida es una sola. Y esa gente que se va y que lucha contra el cáncer, ¿cuánto quisiera vivir? Y tú que tienes vida, ¿la vas a echar por la borda? No, pues, no es justo. Gracias, chicas, por haber compartido todo lo que nos han contado el día de hoy, las experiencias personales y también profesionales. Y gracias también porque ustedes están con las personas cuando más las necesitan. Y creo que eso es encomiable. En verdad, gracias y estoy convencido que mucha gente que vea esto se va a sentir mucho mejor de lo que se siente ahora. Así que gracias. Gracias. Gracias a ti por esta oportunidad. Por el espacio que estás creando. Sí. Gracias a ustedes. Gracias. Esto fue Conexiones y esperamos, por supuesto, reitero, que les sirva de mucho. Abrazo grande para ustedes y su familia. Cuídense mucho.